Muy buenas tardes, estudiantes del curso de Antropología Económica. Hoy vamos a trabajar el tema de las diferentes líneas de pensamiento económico y vamos a mirar cómo se evoluciona la antropología a través del tiempo. Para ello, pues vamos a compartir una presentación con el fin de que podamos tener todos los referentes dispuestos a nuestro alcance. Por favor, me confirman si ven la presentación. Sí, señor. Listo. Yo estoy ubicado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. El curso es Antropología Económica y la charla de... Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte. Hoy 25 de enero de 2026 soy el director actual del curso Antropología Económica. El temario que vamos a desarrollar inicialmente hay una introducción, luego va a haber una conceptualización, luego trataremos de precisar qué es la antropología económica, miraremos una evolución histórica muy sucinta, miraremos los inicios de la antropología y trabajaremos dos temas que son muy importantes. Uno es la conceptualización del CULA y el POTAS. Y por último miraremos el objeto de la antropología y los diferentes pensamientos de la antropología económica, que fueron aspectos que son importantes precisar, toda vez que es la base de la antropología económica. Por lo tanto, en esta charla se muestran las líneas de confusión entre la antropología económica y la economía política, siendo ambas disciplinas sociales, y vamos a identificar los rasgos diferenciales que se pueden tener en ellas. Por lo tanto, buscamos básicamente mirar los puntos de encuentro y, en otras palabras, la diferencia entre la economía política y la antropología económica. La antropología económica, muy buenas tardes. La antropología económica estudia cómo diferentes culturas organizan su comportamiento económico. Ustedes vieron que básicamente en todas las lecturas que hemos realizado es observar cómo cada sociedad se organiza para mirar sus diferentes comportamientos económicos. Por lo tanto, nosotros de entrada en la antropología económica aceptamos que existen elementos diferenciales entre unas prácticas de economías de unas zonas a otros. Por lo tanto, estos comportamientos económicos estamos mirando cómo las personas se organizan para ganarse en la vida a través del proceso económico de qué producir, cómo distribuir y cómo consumir. Todo esto, pues básicamente la antropología económica abarca lo que son los negocios, la cultura, los sistemas económicos, las finanzas, la monetización. Estas relaciones hacen que la antropología la antropología económica se centre más que en los procesos numérico-contables de cifras y de ganancias. Lo más importante es que logramos ir y comprender cómo son estas relaciones que son sociales. Eso es allí pues uno de los problemas o de las distinciones que tienen con la economía ortodoxa. En esencia, la antropología económica es la descripción y el análisis de la vida económica desde una perspectiva antropológica, o sea, desde una perspectiva del ser humano. Les voy a pedir a las personas que están en la web conference que, en la medida que surjan preguntas, que me las vayan planteando con el fin de irlas evacuando una vez vamos
produciendo el proceso cognitivo. Dentro de todo este elemento, lo que nos indica es que la antropología económica mira más allá de las simples transacciones, o sea, más allá del PIB, más allá de la inflación, más allá del índice de desempleo, más allá del PIB, más allá de la expansión o contracción monetaria, más allá del modelo IS y LM, ve mucho más allá, ve a través del ser humano qué es lo que pasa con ellos y cómo ellos se organizan. Por lo tanto, hay unas diferencias muy marcadas entre la economía, pues aquí debería haber dicho economía ortodoxa o economía clásica y la antropología económica. La economía, como ustedes ya lo saben, mis queridos estudiantes, la economía se ocupa, o sea, la economía se ocupa de la economía y los intercambios. O sea, la economía es la producción, la distribución y consumo de bienes para la satisfacción de necesidades humanas mediante unos recursos que son escasos y entre los cuales hay que tomar decisiones, así como las decisiones que toman los individuos y las empresas y cómo estas decisiones influyen en los mercados. O sea, es ver la parte de las personas y cómo esto influyen en los mercados. O sea, allí hay decisiones económicas, está el principio regente de la economía, que es el de la racionalidad económica, y otro principio fundamental es más la maximización de la utilidad. Eh, mm, Cuando hablamos de la economía, las decisiones económicas son todas aquellas acciones que tomamos para enfrentar el problema económico. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay un problema económico, que hay unos factores productivos, que hay unos recursos con los cuales hay que trabajar, que hay unos insumos y que hay unos procesos? Todo eso tiene que ver con las decisiones económicas. Mientras que la racionalidad económica dentro de la economía es un gran principio que nos indica que los seres humanos tratan de tomar las mejores decisiones para su mayor beneficio. Eso básicamente es el principio de la racionalidad. Y el principio de la maximización de la utilidad es que los individuos siempre tratarán de maximizar el uso de los recursos, o sea, con la menor o mayor cantidad o inversión de recursos, pretenden utilizar, obtener la mayor utilidad. Eso siempre lo vemos, por ejemplo, pues nosotros como agentes económicos, cuando vamos a un supermercado, generalmente con el ingreso que tenemos, tratamos de tener la mayor satisfacción posible. Entonces aquí viene la utilidad marginal, la utilidad total, todas esas teorías que en la ortodoxia económica se ha estudiado y básicamente las partes de la economía que estudia estos elementos es la economía política, mientras que la antropología económica básicamente cuestiona la idea de que todos los individuos se reduzcan a actores racionales y maximizadores de la utilidad, afirmando que la vida material inserta valores, prácticas, significados, creencias y actividades productivas materiales e inmateriales. En otras palabras, va más al ser y trata de entender cómo algunos elementos como los valores, las creencias, pueden afectar con la conducta en la antropología económica de un individuo. Por lo tanto, algunos historiadores, algunos economistas afirman que la antropología económica lo que hace es que complementa la economía política en tópicos que ella no se preocupa de abordar. Por lo tanto, por ejemplo, muchas veces uno comienza a mirar cosas, por ejemplo, ciertas religiones, por ejemplo, que no comen cerdo, otros partes del mundo hay partes en donde
no comen la carne de las reses, y así, etcétera, etcétera. Hay muchas prácticas que nos están diferenciando unos de otros. Al final miraremos algunos ejemplos prácticos que nos ayuden a dilucidar esos elementos que son súper importantes. Por lo tanto, la economía de mercado y su análisis del comportamiento de la forma transcultural no tiene un desencuentro conceptual con la antropología económica, que es problemático delimitar entre lo económico, lo social, lo simbólico de las decisiones cotidianas. En otro concepto, es que la economía trata de mirar el comportamiento humano como una forma cultural, como si fuera algo habitual que todos los seres se comportaran de la misma forma. Esto genera un desencuentro pues, conceptual con la antropología económica porque ella dice que no todo es transcultural, que entre lo económico, lo social y lo simbólico muchas veces afectan las decisiones cotidianas. Y eso vemos, por ejemplo, muchos de los prejuicios que las personas o las sociedades tienen en ciertos momentos para adquirir, comprar o transar ciertos bienes. Entonces, vemos que no es tan genérico como pretende la economía. Es uno de los aspectos súper interesantes allí relacionados. En los términos de la antropología hay pues varios conceptos que ya ustedes han abordado. Uno, el hombre racional, otro, el Kula, que es un mercado muy simple, pero para entenderlo desde nuestra óptica capitalista es muy complejo. También un concepto como el Homo económicos, que lo abordó Bogislao Malinowski. Es uno de los iniciadores de esta corriente de la antropología económica. Ellos básicamente, inicialmente, todos son antropólogos, pero cuando comienzan a encontrar diferencias de ciertos comportamientos económicos, pues sacan una sublínea que es la antropología económica, que hace parte de la antropología social. Hay otro antropólogo que es Marcel Mauss, que aborda temas de la reciprocidad, el don y el potlas, que pues aparentemente son temas muy sencillos, pero se dan en comunidades muy primitivas, pero el entenderlo nos va a poder facilitar tener herramientas para poder interpretar qué es la antropología económica. Otro antropólogo económico es Karl Polanyi, pues este ya es mucho más acá, habla del comercio y mercado, de la reciprocidad y la redistribución. Entonces vemos que allí comienzan a aparecer términos que aparentemente no son tan asociados con el proceso económico. Y allí nos comienza a generar una serie de inquietudes y de incertidumbres de cómo manejar esta conceptualización para poder entender todo este tema de la antropología económica. Por lo tanto, aquí vemos pues un antropólogo, está básicamente está en Indonesia, allí está observando las primeras comunidades primitivas, más o menos en 1910, que fueron objeto de estudios de Polanyi para poder encontrar o para poder entender otras formas económicas. Por lo tanto, la antropología económica tiene por objeto el análisis teórico comparado de los diferentes sistemas económicos reales y posibles. En otras palabras, la antropología económica se centra en modelos reales, reales y posibles, o sea, que son posibles de ver, de palpar, de analizar, de extractar. No es tan solo los modelos hipotéticos.
¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron el modelo económico de competencia perfecta en la cual se centra o se sustenta todo el modelo de la economía política? Acuérdese cuando hablamos de los modelos de competencia perfecta para mirar los puntos de equilibrio, mirar las curvas de oferta, las curvas de demanda, para mirar las isocostas, isocuantas, mirar el equilibrio corto, mediano y largo plazo de los mercados, pues necesitábamos un mercado referencia. Entonces los economistas, para poder desarrollar estos referentes, tomaron un mercado que tenía cuatro condiciones para que se desarrollara. La primera era que en ese mercado existían muchos oferentes y muchos demandantes, que ninguna podía incidir en la definición del precio. O sea, era un libre juego de la oferta y la demanda. Otra condición que debía darse para que se diera ese mercado era que existía pleno conocimiento del mercado, o sea, tanto de oferentes como de demandantes. Otro elemento era que los productos eran iguales, o sea, no habían elementos diferenciadores entre los productos. Ese es otro de los requisitos. Y el cuarto requisito para que se dé el mercado en condiciones de competencia perfecta es que debía de darse o debía de haber una libre movilidad de recursos en el mercado. Por lo tanto, en ese contexto, no hay un mercado que reúna todas las condiciones. Por ejemplo, no todos pueden tener pleno conocimiento del mercado. No todo en una economía no es fácil mover recursos de un lado a otro, me explico. Si uno tiene una zapatería, difícilmente la puede convertir en un almacén de ropa, por ejemplo, o tendría que tener muchos procesos para convertirla en una panadería. O sea, no hay libre movilidad de los recursos. Otro elemento, que los recursos sean homogéneos. Por más que vayamos a recursos naturales, por ejemplo, digamos la papa del Cauca en su estructura y en sus sabores pueden ser muy diferentes a la que se da en Boyacá, por ejemplo. Son elementos que nos hacen reflexionar sobre el modelo económico. Sin embargo, es el modelo referente en el cual los clásicos desarrollan eh, todo este modelo de economía para poderlo analizar. Entonces, para elaborar esta teoría, la antropología económica extrae su material de las informaciones concretas dadas por el historiador y el etnólogo sobre el funcionamiento y la evolución de sociedades que ellas estudian. Este concepto fue un concepto priminio que da origen a la antropología económica y sobre los cuales se erige todo este tema científico. Por lo tanto, la antropología económica, ya vimos, se soporta entre el historiador y el etnólogo y estudian el funcionamiento y la evolución de las sociedades. Entonces, allí es cuando podemos ver todo este proceso, por ejemplo, desde una de las divisiones como es la marxista, que estudian la dialéctica, estudian el materialismo, lo combinan y puede Engels establecer el materialismo dialéctico y vemos cómo pueden estudiar la diferente evolución histórica de la economía en diferentes momentos de la humanidad, por ejemplo, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Hoy en día el capitalismo está dividido en el capitalismo clásico, el capitalismo monetarista, capitalismo neoliberal, capitalismo estructuralista. Todo eso nos sirve para poder entender toda la economía en su contexto, porque muchas veces los macroeconomistas se centran en la macroeconomía, pero no ven toda esa evolución histórica que sí se vio a través de este proceso que hicieron los antropólogos económicos del corte marxista. Por lo tanto, la antropología económica tiene por el objeto el análisis teórico comparado de diferentes sistemas económicos reales y posibles,
O sea, ellos están mirando todo eso. Por lo tanto, como observamos en esta gráfica, en esta imagen, en la parte inferior al lado derecho, en una ciudad pueden haber muchos comportamientos de carácter antropológico con una profunda connotación económica. Voy a citarles algunos eventos que podemos precisar en una ciudad, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios, los eventos deportivos, los eventos culturales, los elementos que tienen que ver con las festividades. Casi todos ellos se desarrollan o tienen un componente antropológico económico que hace que se puedan desarrollar y que se puedan realizar de forma clara. Por lo tanto, el antropólogo económico puede tener un poco más de visión o puede complementar su formación ortodoxa que le va a permitir identificar otras acciones y otros comportamientos y otras acciones eh, económicas de cómo los seres humanos desarrollan sus labores. Inicios de la antropología económica en el siglo XX. Ya hablamos de Malinowski, de Framboas y de Freire. Desarrollan en las Islas Trobriand. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que vimos que había unos aborígenes primitivos? Ellos pertenecen en la Polinesia, en las islas de la Polinesia francesa y están ubicados en las Islas Trobriand. En el momento que ellos hacen esta investigación, son islas vírgenes las cuales no han sido permeadas por los mercados, por las economías capitalistas, ni socialistas, ni de mercado. Por lo tanto, era un punto histórico que permitió a los antropólogos ver o identificar unas características muy propias de unas sociedades que podemos ubicarlas hace 300, 400, 500 años antes, inclusive mucho más antes, por ahí 1000, 2000 años atrás. Por lo tanto, ellos en estas aborígenes identificaron unos rasgos muy interesantes. Por ejemplo, eran sociedades sin escritura, una sociedad sin tecnología o con una tecnología muy incipiente, muy rústica. Otro elemento que ellos logran identificar es que respondían a visiones religiosas y cosmogónicas. O sea, sus decisiones estaban afectadas por todos estos elementos, diferentes todos ellos a las sociedades industrializadas de Occidente. Entonces, cuando ellos miran estos comportamientos y la cotejan con lo que está ocurriendo en la famosa revolución industrial en Europa por allá de 1800 y 1900, pues ven unos comportamientos muy, muy diferentes que los llevan a identificar que existen otras formas de relacionarse. Entonces a estos antropólogos les va a llamar la atención qué es lo que está pasando en estas sociedades. Por lo tanto, ellos observan algo que ustedes ya leyeron, que es el Kula. Básicamente, algunos autores lo denominan como intercambio comercial. El mercado en el Kula es un mercado, pero no es igual a una transacción comercial. En otras palabras, el Kula lo vamos a identificar como una forma de mercado, ¿sí? Más que mercado de intercambio, pero no es una simple transacción comercial. No es simple una transacción en que yo doy un dinero y recibo un producto o un artículo. Es un mercado que va mucho más allá. Como vemos acá, hay un mercader que tiene muchos productos agrícolas, pero el CULA básicamente es un intercambio de necesidades, pero cuando se practica este tipo de intercambio comercial, se tienen en cuenta variables estéticas, como son la forma de las cosas, la utilidad de las cosas, las emociones, qué siento yo frente al que voy a intercambiar, qué percibo de esa persona,
y por otro, los ritos mágicos y ceremoniales. Por lo tanto, si una persona, digamos, dentro de este contexto, en este momento en las Islas Trovián, 1915, deseaba intercambiar, por decir algo, un- una canoa por una cama que tiene otro origen, ellos comienzan a mirar que el intercambio, o sea, que la persona con la que voy a intercambiar, el producto, las cosas que voy a intercambiar, sí satisfagan mi necesidad. Pero afuera de eso, las cosas estéticas que me satisfagan la necesidad y que me den un gusto o una satisfacción. Y que a través de esas condiciones estéticas están las emociones. ¿Qué es lo que yo percibo de esa persona? Eh, ¿Cómo esa persona tiene una trayectoria en la comunidad? ¿Cómo fueron sus ancestros, sus padres, sus abuelos? Si fueron personas respetables, reconocidas por los aborígenes, si tuvieron larga vida, si fueron reconocidos por la sociedad, por la comunidad. Pero todo esto está unido también a ritos mágicos y ceremoniales. Entonces, ellos celebran ciertas prácticas mágicas y ciertas ceremonias que en determinados momentos le dan como unas luces o le dan unas claridades si hacer o no hacer el intercambio. Esto es muy complejo para nosotros, porque nosotros dentro de la economía básicamente es la necesidad, el tener el recurso, identificar el bien, que el bien satisfaga nuestra necesidad y tener el medio de pago. Cuando hacemos eso, nuestro mercado es súper sencillo. Allí no nos preocupamos si el señor tiene unos padres que fueron honorables, que si tienen buena presentación, etcétera, etcétera. Pues cosas que sí se ven en este tipo de intercambio. Por eso comprender el Kula en las Islas Troyán de la Malasia francesa es todo un proceso nada fácil. Por eso cuando hacemos la lectura muchas veces nos sentimos un poco desubicados. Entonces, el Kula en la economía primitiva básicamente expresa la complejidad de los intercambios económicos. Por lo tanto, hay unas características. La primera de ellas es la producción, el cambio y el consumo están organizados socialmente y regulados por la costumbre. O sea, esos intercambios que ellos hacen son unos intercambios eh, ancestrales, unas prácticas que se han venido aplicando de abuelos a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo eh, ya claramente definido. Allí también, pues, básicamente no busca beneficios económicos ni ganancia y riqueza. También el aspecto económico está intervenido por factores mágicos y de prestigio, no ligado específicamente a los valores mercantiles. En últimas, lo que menos importa es el valor de cambio de las mercancías. Por eso una de las lecturas que ustedes realizaron hablaban del bien de uso y la connotación que ésta tiene dentro de este tipo de economía, porque el valor de uso es lo que me va a identificar la necesidad que va a satisfacer y la utilidad para el intercambio. Por lo tanto, estos elementos del CULA son muy interesantes. Es por ello que es importante hacer las siguientes precisiones eh, frente a la antropología económica. Un momentico, trato de mover yo este cuadrito que no se me quiere dejar mover. Bueno, mire que se me saltó.
Un momentico, ubico la diapositiva en la cual íbamos. Bueno, precisiones de la antropología. Por lo tanto, la investigación antropológica puso de presente la importancia que tiene el aspecto económico en todas las colectividades humanas, sin importar el proceso de desarrollo industrial, tecnológico y mercantil. O sea, hay comportamientos en todas las colectividades humanas y con comportamientos antropológicos. La evolución del pensamiento y la cultura no puede ser homogéneo ni lineal, sino que es diverso y presenta diferentes bifurcaciones. Por eso es que la cultura islámica es diferente a la cultura europea es diferente a la cultura latina es diferente a la cultura norteamericana. Y muchas veces esos elementos culturales afectan la evolución de nuestro pensamiento. De ahí la importancia que es identificar la antropología y básicamente la antropología económica como un elemento que complementa la economía política, dejando ver que la construcción del pensamiento económico es fruto de combinaciones complejas que se dan al interior de las sociedades, cuestiones que han sido propias de la evolución cultural de la especie. O sea, nuevamente llegamos, todo esto es dinámico, la antropología es cambiante y los comportamientos de la antropología económica nos ayuda a comprender cómo evoluciona una sociedad en un momento determinado. La economía política, o sea, lo que hablamos como la economía ortodoxa y básicamente lo que estudia la microeconómica, dedicada, según parecer, al estudio de las sociedades industriales modernas, mercantiles o planeadas. La antropología económica quiere, en cierto modo, ser como la extensión de la economía política a las sociedades abandonadas por los economistas. En otras palabras, la microeconomía estudia el mercado, la oferta, la demanda, todos estos elementos que ya hemos estudiado. Y lo que pretende la antropología es estudiar aquellos aspectos que no aborda la economía política. Por lo tanto, la economía política se centra en el principio de la racionalidad económica, que básicamente es obtener el mayor beneficio o ganancia con el menor inversión posible. Y la antropología económica, el principio de la racionalidad económica es válido en una sociedad preindustrial o en una de mercado, pero no es válida en todas las sociedades, por ejemplo, en las tribales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este principio de la economía política, de la racionalidad, no es válido en las sociedades aborígenes que vimos en las comunidades de las Islas Trovián. Por lo tanto, esa afirmación hace que complemente la economía política y la antropología económica le dé una herramienta adicional al economista para poder comprender ciertos procesos que en un momento determinado no nos son claves para interpretar o comprender los procesos económicos. ¿Inquietudes hasta el momento? Bueno, me alegra que vayan quedando las cosas claras. La economía, evidentemente, es una ciencia social. El intercambio es la muestra de que los seres humanos somos seres sociales. La economía es una ciencia social y como tal debe estudiarse. La economía no solo está hecha de fórmulas matemáticas, ojo, ni puede ser aislada de las realidades sociales y culturales. Es uno de los modelos que tiene, una de las complejidades que tienen los modelos status quo y ceteris paribus. Porque cuando nosotros hacemos modelos económicos y tratamos de analizar una variable económica, generalmente tratamos de diseñar modelos en condiciones de ceteris paribus o en condiciones de status quo. De ceteris paribus quiere decir que cogemos una, que todas variables
están siendo observadas mientras que una permanece constante. Mientras que en condiciones de status quo, todas las variables que afectan el objeto de observación están constantes mientras nuestro objeto está cambiando. Por lo tanto, allí hace un momento o afecta un momento de que hay variables sociales que, aunque tratemos de aislarlas, nuestro análisis quedaría incompleto si no las tenemos en cuenta. De ahí que es importante hacer este análisis como ciencia social. Yo entiendo que la antropología, que la economía ortodoxa, por ejemplo, cuando comenzamos a ver microeconomía, cuando vemos los puntos de equilibrio, cuando vemos las elasticidades, cuando vemos isocostas, isocontas, cuando miramos la derivada de Engels, cuando vemos los bienes sustitutos, los bienes complementarios, cuando vemos las curvas de indiferencia, cuando vemos las restricciones presupuestales, casi siempre terminamos en modelos económicos de carácter matemáticos con unas formulaciones claras que son válidas en ese momento, en ese modelo. Pero cuando aislamos cuando el análisis está aislado del componente social, comenzamos a tener cierta debilidad en el modelo diseñado. Por eso es de que, aunque la micro y la macro intermedia, la macro eh, profunda o desarrollada, requiere de aplicaciones de ecuaciones de primer nivel, por ejemplo, ecuaciones lineales de primer grado, tenemos que mirar derivadas e integrales, debemos de tenerlos como procesos matemáticos que tenemos que articularlos con procesos sociales. Si eso se hace aislada, de una manera aislada, podemos tener problemas. Por ejemplo, uno de los componentes complejos que tenemos en la economía colombiana es la definición de la masa monetaria. Vemos que la masa monetaria debe corresponder a unos niveles de PIB que deben ser aislados con los niveles de inflación. Todo eso está bien, se puede prever, pero ¿en qué momento vamos a mirar los niveles de bienestar social y desarrollo social? ¿Qué es lo que implicaría uno de los propósitos de la economía? Que a través de modelos económicos cuánticos, pues es muy difícil de vislumbrar y de precisar. De ahí la importancia y la relevancia que tiene la antropología económica para los economistas contemporáneos. Acuérdense que nuestro modelo de enseñanza, la economía que se enseña en nuestra universidad, en la UNAD, es una economía heterodoxa, lo que implica articular, por ejemplo, los elementos económicos con los elementos geográficos, con los elementos etnográficos, con los elementos globales. Todo eso tiene que entenderse desde la óptica que hace importante este modelo económico. Por eso el economista que sale de la UNAD es un economista heterodoxo, que tiene unos amplios conocimientos para participar desde las regiones, para participar a nivel global y a nivel nacional, porque tiene pleno conocimiento de todos estos temas y le va a dar unas ventajas sobre el economista ortodoxo que solamente sabe de fórmulas matemáticas, sabe desarrollarlas, sabe hacer estos modelos, pero cuando lo aíslan de lo social, tienen ciertos problemas. Por eso es que fue el fracaso de algunos modelos económicos a nivel global. Esto es tan interesante hoy en día que hay un conflicto global en Asia, allí en Irán, Estados Unidos e Israel y todos los países árabes que están vinculados al conflicto. Allí hay unas diferencias de carácter cultural, social y religioso muy marcados que hacen muy difícil la comprensión
holística del fenómeno social que está generando este conflicto bélico y la degradación tanto poblacional como de infraestructura logística que tienen estos países. Por lo tanto, esto allí hace que los análisis en un momento determinado se queden cortos y tengan que recurrir a otros tipos de apreciaciones para comprender una realidad histórica como la que se está observando. ¿Qué es la importancia de la antropología económica? Según algunos antropólogos, la economía se considera incrustada en la sociedad. O sea, la economía es un proceso social. Casi todos los actos que hacemos y que acometemos como especie tienen carácter social. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se enferma, eso tiene una connotación económica. Cuando una persona fallece, eso tiene una connotación, una afectación social y una afectación económica. Cuando una persona se va a una fiesta, a una celebración, tiene una connotación social y también tiene una connotación económica. Cuando las personas se van de paseo, cuando las personas se ven vinculadas a un proceso judicial, eso tiene su connotación social, perdón, y su connotación económica. Muchas veces hay cosas que aparentemente se pueden alejar de su connotación económica, por ejemplo, como la religión, que tiene un profundo impacto social, pero a través de la religión también podemos ver profundos impactos económicos como la solidaridad. Y podemos ver, por ejemplo, el caso del banquete del millón que hacen una organización eh, en la ciudad de Bogotá, una organización religiosa. Entonces vemos que casi todo tiene su connotación económica. Acordémonos cuando en la Biblia hablan del diezmo. Todos estos temas tienen su connotación social y económica. Hay relaciones muy complejas como el afecto, por ejemplo. El afecto aparentemente no tuviera una relación o una connotación económica, pero con el tiempo cuando se monta un proyecto de familia, pues sí, él tiene una connotación social porque va a conformar una familia y económica porque va a requerir recursos para poderle darle bienestar. Por lo tanto, lo social y lo económico está presente en todos los eventos de nuestra especie. Y ahí que es importante estudiar la antropología económica. Esto implica reconocer que las funciones económicas pueden manifestarse a través de diversos tipos de instituciones. Entonces ahí aparecen instituciones como el comercio, aparecen instituciones como la moneda, aparecen las instituciones como el comercio, el, las ventas, las compras, etcétera, etcétera, que son instituciones que la sociedad ha venido desarrollando. Pero para tener mejor visión y concepción no hay que olvidar lo antropológico económico para poderlas comprender. La economía está representada en las divisiones culturales, políticas, ambientales y religiosas de la sociedad. Hay un tema que es complejo, que es el tema ambiental. Volvamos al tema, veamos el tema ambiental. Por ejemplo, un tema económico que vemos en el Amazonas, en la selva del Amazonas, es que grandes extensiones del territorio de la Amazonía se ha venido eh, deforestando con el fin de que a través de esta deforestación queden amplias áreas para el pastoreo, para generar pastos para la ganadería. Allí tenemos una connotación económica muy importante
porque se puede generar ganadería extensiva, pero esta ganadería extensiva genera un problema ambiental, primero de destrucción de bosques milenarios y segundo de contaminación, porque acordémonos que uno de los mayores contaminantes son las heces y los gases que genera el ganado. Entonces, allí estas comunidades que aunque en este momento no son tan grandes, comienzan a ver cómo su patrimonio cultural se ve afectado por las políticas de explotación de estos terrenos, que indudablemente van a tener unas repercusiones ambientales muy delicadas y muy graves. Por eso es que estos procesos se deben tomar con suma responsabilidad para el desarrollo de nuestras sociedades. En el campo de la antropología económica, pues básicamente a mediados del siglo XX, o sea, de, de 1990, ¿no? Se empiezan a definir el campo de la antropología económica, abarcando temas como la definición de lo económico, la determinación del cambio de estudios, del campo de estudio de la antropología y el papel de la estructura económica en la sociedad. O sea, allí ya vemos que cuando comenzamos a trabajar este tema, no nos podemos alejar de estos tópicos. ¿Por qué? Porque si nos alejamos, comenzamos a tener muchos problemas para el desarrollo y para la comprensión de lo socioeconómico en el desarrollo de las sociedades. Hasta el momento presentan alguna inquietud. Por favor, alguien que me indique si se escucha y si estamos claros. Sí, se escucha. Perfecto. ¿Y si se ha entendido medianamente lo que hemos venido hablando? Sí, señor, muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Esto básicamente es un complemento de muchos de los temas que ustedes ya han estudiado. Por eso cuando hicieron la tarea de la fase 2, cuando se le decía eh, identifiquen los tres niveles de pensamiento antropológico y asociarlos con un elemento en la realidad, se les facilitó mucho el poder desarrollarlo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, retomando lo que les acaba de decir, hay unas corrientes de la antropología económica muy interesantes. Uno de ellos son los formalistas, los sustantivistas y los marxistas. Si ustedes hacen memoria, lo que pretendía la actividad era que cogieran cada una de estas corrientes, colocaran cada uno de estos, de una manera u otra, colocaran algunos de los elementos que hemos desarrollado acá y que lo traslapara o que lo llevara a un contexto cercano, o sea, al municipio donde ustedes viven, a la ciudad donde residen. Vamos a mirar el concepto de los formalistas, que son los primeros antropólogos económicos. Es un planteamiento que viene aproximadamente de 1950. Acuérdense que todos estos desarrollos, tanto en la ciencia económica como cualquier ciencia, son procesos evolutivos. Los formalistas planteaban el formalismo dentro de la antropología económica, defiende la teoría en su concepción más académica, o sea, la teoría económica ortodoxa. Argumentan que las ideas de asignación racional de recursos escasos, afines e intereses son contrapuestos. Claro, si los recursos son escasos y usted tiene una infinidad de necesidades, pues ellos, los intereses son contrapuestos porque no va a poder utilizar todos los recursos que son escasos para satisfacer una cantidad de intereses que son infinitos. Entonces esto hace que sean contrapuestos y allí pues se desarrolló todo un análisis por parte de los formalistas. Los sustantivistas, perdón, a ver si lo alcanzamos a ver.
Los sustantivistas, de acuerdo con la teoría sustantiva, la definición económica más clásica, la que hace referencia al binomio de la utilidad y la escasez, no funcionan como tal en las sociedades elementales. Ya hablamos por qué, porque habían aspectos míticos, religiosos y afectivos que impedían que se puedan desarrollar. Plantean las personas en culturas donde el parentesco y los sistemas de creencia regulan la vida cotidiana, no se comportan en términos de maximizar sus ventajas económicas, ya que los objetivos de sus transacciones económicas son sociales. O sea, los sustantivistas nos cambian un poco el paradigma, la visión, y nos están hablando de que evidentemente hay unas sociedades que su fin no necesariamente es económico. Y los marxistas, ellos desarrollan el materialismo cultural, es un enfoque científico en antropología y sociología que da prioridad a las condiciones materiales en la explicación sobre las causas de las diferencias y similitudes socioculturales. Trataron de reducir las tensiones entre formalistas y sustantivistas. Acordémonos, el marxismo, la teoría marxista, abordó temas como los modos de producción, abordó temas como el materialismo dialéctico, como el idealismo, como los modelos de transición, hablaron del materialismo histórico, hablaron del dualismo y hablaron de los modos de producción y reproducción. Eso es lo que hace que la teoría marxista sea como muy interesante para comprender desde otra óptica los procesos económicos. Entonces, hay una parte que nos habla bien desarrollado del marxismo y nos habla del marxismo estructural. Y aparece un concepto que se llama la economía política antropológica. ¿Qué es lo que pretende? Buscaba comprender la naturaleza de los encuentros entre grandes fuerzas capitalistas regionales, nacionales y globales y las formaciones culturales no occidentales desarrollando teorías críticas del desarrollo. Pues esta cantidad de palabrería, cuando la leo muy rápidamente, pues es muy compleja, pero en sí básicamente es mirar cómo las culturas no occidentales desarrollan unas teorías que son muy críticas desde el marxismo de las prácticas del desarrollo. Acordémonos que en la economía capitalista todos lo medimos por el PIB y el Producto Interno Bruto es un indicador de crecimiento, pero no nos habla sobre el bienestar. Por ejemplo, si nos hablara de crecimiento de hospitales, ellos hablan de cantidad de camas disponibles, pero no hablan de la calidad de atención a los enfermos. Si hablamos de hoteles, hablan de la cantidad de hoteles construidos y habitaciones disponibles, pero no habla de la calidad de la atención. Si hablamos de escuelas, ellos hablan de cantidad de cupos disponibles para estudiantes, pero no hablan de la calidad de la educación. Y así, frente a muchos índices, por ejemplo, el índice poblacional, ¿de qué? Perdón, el índice habitacional, ese nos habla de la cantidad de viviendas construidas, pero no nos habla de la cantidad de viviendas. Cuando ya hablamos de una vivienda de 24 metros cuadrados, es una vivienda, pues yo sé que es para una sola persona, pero es muy difícil vivir en ese estrecho espacio de 20 metros cuadrados, o las pequeñas casas o no casas, sino pequeños apartamentos de 30 metros cuadrados. Pues es muy difícil vivir que una familia de padre, madre e hijo puedan vivir en 30 metros cuadrados. Es lo que hace que la calidad de vida se deteriore. Entonces, de eso no hablan. En cambio, mientras que hablamos del desarrollo, tenemos que ver esos indicadores del frente al bienestar.
Por ejemplo, nos hablan en la ciudad de Bogotá de un modelo de transporte como Transmilenio, pero no se habla de la cantidad de personas que son capaces de movilizar, pero no habla de la calidad, de comodidad, no habla de confort, no nos habla de los tiempos de espera y los tiempos de demora en los tiempos de viaje, que eso tiene que ver con la calidad y con una manera crítica de ver el desarrollo de los modelos económicos. Por lo tanto, que esto nos ayude a entender qué hace la antropología económica. Por lo tanto, los economistas políticos antropológicos consideran que las formaciones socioculturales a nivel local estaban permeadas e influenciadas por el capitalismo global. Es una verdad de apuño y vemos cómo permean ciertas economías. Actualmente vemos la penetración del capitalismo en una sociedad que se resistió por muchos años como es la cubana. También vemos cómo el capitalismo comienza a permear abruptamente el, el socialismo del siglo XXI que planteaba Maduro y Chávez en Venezuela. Eso es algo que es interesante. Otro, ellos conciben las culturas como modeladas en el contexto de un acceso desigual a la riqueza y la ideología. O sea, allí entendemos de que la riqueza es desigualdad y que los planteamientos ideológicos son disímiles, inclusive que unos se los quieren imponer a otros. Estudian el subsistema urbano, rural, formales e informales, el emprendimiento, la globalización, el desarrollo y la tecnología. Ojo, todo esto se estudia desde un enfoque antropológico social, que lo hace muy importante. Y por último, la economía moral no es lo mismo que la economía política. La economía política es la maximización de las cuestiones, mientras que la economía moral tiene que ver con lo bueno y lo malo de las cosas. Por lo tanto, allí es un tema muy interesante que tiene la economía. Por lo tanto, allí nos permite observar, perdón que se me achicó, allí me permite observar que la economía política antropológica está centrada en el estudio de las formas capitalistas de desarrollo y subdesarrollo en las sociedades postcoloniales, o sea, todas las sociedades modernas. Gers, estos son algunos referentes. Estudió la economía del bazar en Marruecos, identificó el mosaico de relaciones en donde la ocupación de una persona está relacionada con delimitaciones tribales, étnicas, religiosas y de otro tipo social, o sea, cómo ellos se clasifican y cómo se relacionan. La profesora Margaret Morley estudió las bailarinas egipcias, un baile que tiene que ver con lo económico, sobre todo la danza del vientre. Observa que aprovechan la capacidad de las redes sociales, estas bailarinas, para captar o evitar atención con el fin de generar recursos y acumular capital. O sea, ellas se graban y venden su baile, lo promocionan, ya sea para llamar la atención o si desean pasar desapercibidas, pero siempre hay un fin que genera recursos y un propósito de acumular capital. Y eso es un baile que ella observó allí en Egipto. La profesora Miriam Henry estudia los discursos e ideologías económicas en Túnez, en donde plantear la inflación genera diferentes efectos en los tunecinos. O sea, la inflación por ciertos grupos étnicos y culturales que hay allí son entendidos de manera diferente para poder comprender los efectos económicos y las políticas y enmarcarlas en determinadas épocas. O sea, en una época interpretan la inflación de una manera, en otra época de otra forma, un grupo de una manera, otro grupo de otra forma. Por lo tanto, hace que allí este elemento económico sea pues muy interesante de comprender.
Por último, tenemos planteamientos como Hueso Hassan en Túnez, examina la narrativa sobre loterías, juegos de azar, ya sean numéricas, de acuerdo con las comprensiones de los seculares o de la autoridad no religiosa y las religiosas. Conlleva prácticas de un juego legal y étnico en un entorno económico. Por ejemplo, las apuestas deportivas de caballos se transan en límites de clases que participan en determinados eventos. O sea, eso es un elemento interesante como él lo vio. William Benton, en el Líbano, estudia el ecosistema de innovación de Beirut, en donde se desarrolló un sector empresarial. Además, estudia el fenómeno de los desplazados y su influencia, cómo las diferentes tribus que van de un lado a otro afectan ciertos sectores y cómo se desarrolla la innovación para beneficiar un sector económico. Sain Lahine, en Marruecos se estudia cómo las trabajadoras domésticas utilizan los celulares para generar nuevas oportunidades económicas y redefinir las obligaciones y los vínculos tradicionales. O sea, vemos que el antropólogo económico no tan solo se limita a estudiar la oferta y la demanda, sino se encarga de estudiar cómo ciertos comportamientos sociales afectan los procesos económicos. Bueno, entonces dentro de todo este contexto podemos ver cómo la antropología es muy importante para el economista actual, que si él logra entender cómo se relacionan ciertas comunidades, cómo se relacionan ciertas personas, pues esto va a facilitar mucho el proceso económico. Sirley y María Camila, ¿cómo vamos con lo que hemos hablado? Bien, tutor. Gracias, María Sí, Camila. súper bien. Perfecto. O sea, esta charla es un complemento a todo lo que habíamos hablado desde la parte introductoria del curso. Pues yo quiero también explicarles que yo recientemente pues he retomado este curso de antropología que lo he dirigido en muchas ocasiones, me parece súper interesante, me parece que le da un perfil al economista de poder hablar de cosas más allá de la oferta y la demanda de productos. Le permite al economista perfilar una sociedad y su comportamiento económico. Por ejemplo, algunos de ustedes en sus trabajos, me parece que era una niña que estaba en Boyacá, me hablaba que en los mercados agrícolas ellos tienen un concepto del vendaje. Entonces, le entendí yo a ella dentro de su presentación de que una persona, un comprador, se acerca a uno de estos vendedores, por ejemplo, va a comprar 10 kilos de papa, él se los vende, le cobra su dinero y afuera de eso le da algo que es como un vendaje, le da algo de más por lo que el hombre ha comprado. Esas mismas prácticas se observan en algunas ciudades del llano. Yo lo he observado en algo de las panaderías que lo llaman el vendaje. Uno compra 10, 15 mil, 20 mil pesos. Le dicen, señor, mira, estos 2 panes es el vendaje por nuestra compra. Eso es un comportamiento antropológico social, pero tiene una connotación económica. La connotación económica es fidelizar al cliente en ese tipo de compras o de prácticas mercantil, tanto en el campesino como en el de la panadería. Por lo tanto, vemos que en muchas partes se hacen las formas de trabajar prácticas económicas muy diferentes de una región a otra. No más lo vemos, por ejemplo, otro elemento antropológico, económico, que tiene connotaciones interesantes, es la forma de vestir.
Una persona en el altiplano cundiboyacense, como el caso mío, por ejemplo, estoy habituado a usar mi saco por condiciones climáticas y etcétera, y por protección de la salud. Pues el utilizar el saco pues me genera un gasto económico determinado y se genera una producción alrededor. Mientras si estuviera ubicado en Barranquilla, en un clima a una temperatura que hasta ahora es agradable, que son de 28 a 30 grados centígrados con unas brisas marinas muy agradables, pues ese comportamiento va a hacer que gaste menos dinero o que dedique menos de mis recursos a comprar ropa. Y de pronto voy a estar con una franela, con un pantalón de, de tela suave y con unas sandalias que me permiten muchas comodidades. Y así vamos a ver cómo muchos comportamientos tanto de lo social como lo económico, se desarrollan de manera diferencial que nos permite comprender que el observar la economía no tan solo es del aspecto de la oferta, de la demanda, del aspecto de la masa monetaria, sino que va mucho más allá, que nos va a poder facilitar trabajar, por ejemplo, de manera colaborativa. Ahorita ustedes se acercan a un proceso que para ustedes no es desconocido, es el proceso de trabajo colaborativo. Para ustedes no es desconocido, pero es muy complejo, muy complicado trabajar de manera colaborativa. Acuérdense que en la guía se establece hacer aportes, pero también se establece que se deben comentar los aportes de los demás compañeros del grupo. Entonces, esa dinámica es una dinámica asincrónica de carácter social que busca elaborar un producto que es un trabajo con unas condiciones de calidad interesantes. Allí muchas veces la complejidad radica en lo apático que suelen ser los compañeros. Si yo entro a los foros, encuentro una o dos participaciones y eso pues es muy complejo para el modelo de aprendizaje que tenemos hoy en día. Pero si ustedes se ponen a ver desde el elemento antropológico, económico de su importancia, tenemos que observar que la importancia de este ejercicio radica en que hoy en día muchos de los líderes y muchos de los ejecutivos para el manejo de grupos deben tener ciertas habilidades gerenciales de identificar de una manera pronta y rápida los comportamientos de sus equipos de trabajo. En la medida que ustedes hagan eso o puedan hacer eso, pues evidentemente van a ser mucho más exitosos en el proceso económico y en el proceso del desarrollo de la economía. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado a la parte de las preguntas. No sé si tengan inquietudes, si tengan dudas. En este momento sería bueno preguntarlas. También pues quiero invitarlos a que aborden con juicio la fase 3 del curso y que en la medida que puedan me acompañen a la próxima web conference y a un CIPA que voy a plantear. A los que participen en el CIPA van a tener un estímulo de 25 puntos sobre los 125 que vamos a dar en la tercera actividad. Por lo tanto, jóvenes, me agradaría escuchar si tienen alguna inquietud. Veo que queda Shirley. Shirley, ¿tú tienes alguna inquietud? No, tutor, la verdad es que todo está muy claro y también lo que vi pues en la guía acerca de la actividad también me queda claro. No, todo perfecto. Le agradezco muchísimo. Demasiado interesante. No, Shirley, te agradezco a ti tu paciencia, tu colaboración, el aceptar participar en este tipo de evento académico
que evidentemente pues la gente no lo puede aprovechar, pues por lo que yo comprendo, muchos de mis compañeros estudiantes están complicados en sus labores, en sus actividades laborales, y otros están desplazando a sus sitios de descanso. Entonces eso hace que se complejice un poco. Lo otro es de que muchos de mis compañeros de los estudiantes también pueden tener otro chat y otras reuniones. Y lo otro es que este curso es un curso muy, muy pequeño, tiene activos como 15 estudiantes. Por lo tanto, eh, hay una gran dispersión y una gran atomización de los conceptos. Pero de todo eso, nosotros hacemos un esfuerzo. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al fin de nuestra charla del día de hoy. Solo me resta invitarlos a que sigan participando en el foro de trabajo colaborativo, de que hagan sus aportes allí. Yo estaré pues presto para colaborarles. En el foro interno del curso, allí me pueden ubicar, me pueden hacer preguntas, me pueden eh, mandar mensajes, que con el mayor de los gustos estoy atento a atenderlos. Entonces, por eso es importante estas participaciones en este tipo de eventos. También pues tengo una labor institucional, de acuerdo al fondo que tengo en el día de hoy. Una de las labores que se nos encomienda a los docentes es invitar a los estudiantes a participar en Prospect. Yo sé que como estudiantes que trabajan en diferentes partes del país, es muy complicado participar en el evento directamente, pero si es posible, es bueno participar desde como asistentes al evento. Yo les cuento, yo llevo una ponencia que tiene que ver de la importancia de los comportamientos de la antropología en adoptar conductas para aplicar la economía circular en Colombia. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, tiene que ver algo con el reciclaje, con la reutilización, con la repotenciación de bienes, con todo esto visto desde una óptica antropológica. Si pueden, me gustaría que asistieran a mi ponencia y la vieran. Si no, pues ahí hay otros académicos muy interesantes. ¿Por qué los invito yo allí? Yo los invito a ustedes como estudiantes para que vean nuevas formas de cómo socializar el conocimiento. Lo que yo hago es lo que ustedes podrán hacer dentro de 10, 15, 20 años, lo más avesados dentro de 5 años, porque los procesos naturales tienen su ciclo. Los veteranos se van pensionando, van saliendo y van requiriendo nuevas manos de obra, nuevos profesores. Pero para poder optimizar esas capacidades es muy bueno que miren cómo los profes lo hacen y cómo ustedes lo podrían hacer a través de los semilleros de investigación. Por lo tanto, les dejo esta inquietud y los invito a este evento. No me resta más que decirle a Shirley Giraldo y a María Camila Díaz Peña, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su gentileza de asistir a este evento y espero que me acompañen en los futuros eventos de carácter académico y tengan presente que en el próximo CIPAS tiene un estímulo académico. Muchas gracias, les deseo muy buenas noches y un feliz descanso. También los invito a revisar sus evaluaciones en el entorno de evaluación y si tienen alguna duda, por favor, o una inconformidad, por favor me inscriben por el correo interno del curso. Hasta luego y hasta pronto, mis queridos estudiantes. Gracias, tutor, igualmente. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego y gracias.